Dios tiene una palabra para soltar y para bendecir a los papis, ¿sí? Pero también las mujercitas vamos a decir, de aquí soy, yo arrebato esa palabra para mí. ¿Sí? No digas, bueno, hoy Dios les va a hablar a los papás y ya como que yo, no, va a ser para todos, todos vamos a ser extremadamente bendecidos. Vamos a ver, vamos a estar atentos con un video, ¿sí? Este video nos va a hablar de papá. ¿De quién nos va a hablar? ¿De quién nos va a hablar? Y va a enseñarnos algo muy poderoso. ¿Estamos listos con el video? Listo, adelante. Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán. Pero les digo que como padre son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación. Invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios, yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes?
¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. A ti, papá. Lo sentiste de parte de Dios, ponte de pie. Este llamado es para ti, joven, porque un día vas a llegar a ser papá. ¿Te quieres poner de pie? Este llamado es para ti, niño, hombrecito. Un día vas a llegar a ser papá. ¿Te quieres poner de pie? Qué mejor que sea hoy, cuando yo diga: yo desde hoy tomo la decisión y la determinación. No cuando ya sea papá, desde hoy. Yo voy a ser ese papá valiente. Yo voy a ser ese papá que guía a mi familia. Yo voy a ser ese papá que ponga el ejemplo. Yo voy a ser ese papá que sea guiado por el Espíritu Santo, que edifica mi casa, que bendiga mi casa, que impulse a mi casa. ¿Puedes alzar tu mano derecha? Papá, gracias por el privilegio que nos das de ser papás. Y también hombres, también varones. Bendecimos a cada niño y a cada joven que está presente el día de hoy en el nombre de Jesús, para que cuando tengan esa bendición de ser papás, lo hagan con la guía del Espíritu Santo, con la autoridad de Jesucristo para edificar sus casas. Pero aquellos que estamos puestos de pie, que ya somos papás, que tú nos has puesto esta hermosa labor, papá, guíanos en todo tiempo y en todo momento, porque queremos ser de bendición para nuestra casa, para nuestra familia y para toda persona que nos rodee. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén, papá. Amén, 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 amén. Puedes tomar tu asiento, por favor. Me impactó mucho una estadística que me compartió mi esposa de una palabra que escuchábamos el día de hoy. Escucha esta estadística. Cuando un hijo o una hija le entregan su vida a Jesucristo, tiene un impacto en las casas, o sea, las casas llegan a ser impactadas por la decisión de este chico o chica de en un 3.5%. Cuando es la mujer la que toma una determinación por Jesucristo, le entrega su vida a Jesucristo, las casas son bendecidas en un porcentaje de un 17%. Pero la siguiente estadística me dejó con la boca abierta. Cuando es un hombre, un varón, el que toma la determinación de entregarse por Cristo con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, el 93% de las familias son bendecidas. Yo cuando vi esta estadística me quedé frío, helado, porque el enemigo ha sido hábil en sacar al hombre de la tarea que tiene en casa, le ha puesto responsabilidades afuera y los hombres luego nos sentimos orgullosos de estar afuera y no edificamos lo que Dios nos ha entregado en nuestras familias y nuestras casas. Tengamos cuidado con esto. Ahí está la estadística. Y el Espíritu Santo nos puso una palabra a mi amado Sergio y a mí que vamos a compartirte en esta mañana. El nombre de la palabra se llama ¿Qué padre tan padre? ¿Qué padre tan padre? Y vamos al Evangelio de Mateo. Aquellos que traigan Biblia, sáquenla por favor. Mateo capítulo 2. ¿Tienen ahí los versos, mi querido Charlie Brown y José Manuel y Leo? Ahí en la pantalla, por favor. Mateo capítulo 2. Ahí tienen los versos. Y del papá que te vamos a hablar en esta mañana, lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar es de un papá primerizo, escúchalo bien, inexperto y con todas las circunstancias adversas para ser papá. Ahí te voy otra vez, contexto. Un papá primerizo, un papá, ¿qué dije la segunda? Inexperto, gracias, y con todas las circunstancias adversas para ser papá. ¿De qué papá estaremos hablando? De José.
De José, ¿el papá de quién? De Jesús. De José, el papá de Jesús. Un papá primerizo, para quitar un poquito la idea de decir, es que nadie sabe ser padre, José tampoco. Hay otra idea que he escuchado por ahí. Bueno, es que con el primero de los hijos, ahí experimentamos, echando a perder se aprende. Quitemos eso, porque José es la primera vez que va a ser papá, era totalmente inexperto y todas las circunstancias estaban adversas a él, abusados. Dice Mateo capítulo 1, verso 18. Sí, ok, sí, dice así. Nacimiento de Jesús el Mesías. Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús el Mesías. ¿El nacimiento de quién? ¿De Jesús el qué? El Mesías, el Salvador del mundo, el Salvador de la humanidad, el Cristo. Así fue, dice, María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse ¿con quién? ¿Con quién estaba comprometida? Para casarse con José. No vivía en unión libre. No había tenido relaciones antes del matrimonio. Era una mujer que estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda, ¿antes de qué? Descubrió que, descubrió que estaba ¿qué? Embarazada. Oh, problemón. Estaba embarazada. ¿Por qué? ¿Por el poder de quién? ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, antes de la boda, descubre algo. Descubrimiento que para algunos podía ser de mucha alegría, que para otros era un desastre terrible. Y para la ley judía estaba tremendamente penalizado. Podía haber consecuencias aún de muerte. Entonces la circunstancia estaba adversa. Verso 19. Bueno, regrésate al 18, por favor. ¿Estaba embarazada por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Alguien intervino en María. ¿Quién intervino? Alguien llegó a María. ¿Quién llegó a María? ¿Quién embarazó a María? El Espíritu Santo. El actor ahí entra para hacer algo extraordinario en la vida de María. Siguiente verso. José, su futuro esposo, ¿cómo era él? Era un hombre irresponsable, dado al alcohol y a las drogas, que andaba de aquí para allá en las fiestas y no se presentaba en casa. ¿Cómo era José? ¿Era un hombre qué? Otra versión dice, era un hombre justo. Y no quería ¿qué? Que ella fuera avergonzada en público. Caminaba ajustado a la voluntad de Dios, caminaba tomando en cuenta los principios de Dios. Era un hombre alineado a Dios. Y él no quería avergonzar a María, que era su prometida, en público. Así que hizo planes. ¿Cuántos de aquí hacen planes? Ay, qué bueno que sí hay algunos, porque algunos sí hacen planes acá, algunos hacen planes acá. Bueno, acá hacen menos planes, hay que planear más, pero acá sí hacen planes, más planeadores. Y dice, así que José, ¿qué hizo? Planes. Vas a decir conmigo, yo cuando haga planes, antes de hacerlos, consulta a mi Dios, porque sus planes son mucho mejores que los míos. Entonces, así que hizo planes en secreto. ¿Qué iba a hacer José? ¿Pero para qué? Para romper el compromiso de matrimonio. Ya se estaba frotando las manos José y decía, tengo que hacer esto. Ya lo tengo todo planeado, va a ser así el lunes, después el martes esto, el miércoles esto, luego el jueves, el viernes y después no sé qué vaya a poder pasar, pero ya lo tengo todo planeado. Y en medio de los planes vino Dios. Y dice el verso 20, pero mientras pensaba en esto, en que en sus planes, un ángel del Señor, ¿quién se le apareció? ¡Wow! ¿Quién se le apareció a José? No cualquier persona, ni siquiera un profeta,
ni siquiera un pastor. Un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, descendiente de David, no tengas ¿qué? ¿No tengas qué? ¿Algunas veces tú y yo tenemos miedo? Y algunas veces quizá tenga que venir el ángel del Señor a decirte: no tengas miedo, Víctor. Gerard, no tengas miedo. Carlitos, no tengas miedo. Dani, no tengas miedo. Gaspar, no tengas miedo. Maura, no tengas miedo. Algunas veces tiene que venir el ángel del Señor y decir: veo que hay algo en tu corazón por el cual estás teniendo algunos planes. Necesito venir y afirmarte: no tengas miedo de casarte con María. Y después le empieza a describir el plan de Dios, porque el hijo que ella está esperando es por obra ¿de quién? Es el Espíritu Santo el que ha intervenido en la vida de María, y el hijo que está esperando es del Espíritu Santo. Verso 21. Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre ¿qué? ¿Qué problema luego es para el matrimonio encontrarle un nombre al hijo? Hijo, no, mira, es mi hijo y mi abuelito se llama Chonito. Entonces, como tenemos como tradición en la casa ponerle el nombre de mi abuelito a mi hijo también se va a llamar Chonito Segundo. Y luego hay una de broncas entre la esposa y el esposo. No, es que tú ya elegiste el del primero, ahora me toca el del segundo. Bueno, que tenga en vez de uno, dos nombres para que ahí entremos los dos. Y bueno, pues al que... Amados, ¿qué problema es esto? Dijo el Espíritu Santo. Ese hijo que ha sido procreado por el Espíritu Santo y puso el Espíritu Santo en María, va a tener por nombre ¿qué? ¿Cómo se llamaba el hijo? Jesús. Y ahí dice el por qué. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le está describiendo el plan a José. Verso que sigue. Todo esto pasó para que se cumpliera ¿qué? Lo que el Señor había ¿qué? Dicho por medio del profeta. Entonces, profecía cumplida. Todo esto sucedió para que lo que Dios había hablado años antes con respecto a Jesús y a su nacimiento, que ya estaba profetizado, se cumpliera ahora en la tierra. Entonces hay cosas que Dios ha hablado a tu vida, hay profecías que Dios ha soltado sobre ti, hay palabras que el Espíritu Santo te ha hablado para ti y para tu casa, y al tiempo de Dios esas palabras se van a cumplir. Ten paciencia. Y sigue, 23. La virgen quedará embarazada y tendrá un hijo. Esta era la profecía, que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Verso que sigue, por favor. Cuando José, ¿qué? Del sueño. No se agarró a llorar. No dijo: ¿en qué problema me he metido? ¿Cómo puede ser que Dios me haya escogido a mí? Dijo: cuando despertó José del sueño, hizo ¿qué? Lo que el ángel le había ordenado, y después ¿qué? Se casó con María. Verso 25 está, el 25. Pero no tuvo ¿qué? Relaciones sexuales con ella hasta después que ella dio a luz un hijo. ¿Y cómo le puso José por nombre? No se tuvo que tronar los dedos. Dijo: el nombre viene del cielo, yo lo pongo en la tierra y punto. Se llama Jesús. ¿Qué padre? Tan padre. El primer anuncio se lo dio a María, pero ahora le habló a José, papá de Jesús. Vaya responsabilidad y vaya tarea. Segundo pasaje, lo tenemos en Mateo capítulo 2. Vamos avanzando. Pasa un poquito el tiempo, viene la visita de los sabios de Oriente y después viene esto. Mateo capítulo 2, verso 13. Los padres de Jesús lo llevan a Egipto. Dice: después de que los sabios se fueron, otra vez, ¿quién apareció en escena? Un ángel del Señor. Se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate. ¿Cómo le dijo? Levántate y huye a Egipto con el niño y su mamá. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Dios le vuelve a dar
le vuelve a describir el plan de Dios a José a través de un ángel del Señor y le dice, lánzate para Egipto, vete para allá, porque hay una situación que se está enfrentando con un tal Herodes que va a querer acabar con la vida del niño. ¿A quién le dio el plan? ¿A quién le dio el plan? No entró María aquí. ¿A quién le dio el plan? ¿Quién recibió el plan de parte de Dios? El papá, el padre de Jesús. José recibió el plan. Ve la actuación de José ante el plan de Dios. Venga el verso 14, por favor. Entonces José se levantó, después despertó a María, la despertó bien asustada y empezó a consultar con ella para ver si el plan era o no de Dios. ¿Eso hizo José? Entonces José se levantó y se fue durante la noche con el niño y la mamá a Egipto. Yo no sé si José pensó, ¿y ahora a Egipto qué vamos a hacer? ¿Y mi trabajo? ¿Y mi negocio? ¿Quién nos va a sostener? ¿A qué casa vamos a llegar? ¿Cómo le vamos a hacer ahora para vivir en Egipto? ¿La decisión estaba fácil? Pues había adversidad, había cosas que resolver, pero José dijo algo, si Dios lo habló, yo me levanto y le obedezco. ¿Qué dijo José? ¿Si Dios qué? Si Dios me habló, ¿yo qué? Me levanto y obedezco. Dilo conmigo, si Dios, pero dilo fuerte, si Dios me habla a mí, yo me levanto y obedezco lo que Dios desde el cielo me ha dicho. Pónganse de pie los varones, por favor. Los papás y todos los varones, desde los niños hasta los jóvenes y adultos. Vas a decirlo conmigo, ¿cuándo Dios? No, pero dilo fuerte, así con voz de varón, de hombre fuerte. ¿Cuándo Dios me hable algo para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia? Yo me levanto y hago lo que mi Dios me ha hablado en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Soresaya tamako. Ricarataya tamasai. No tengas miedo. Papás, arriba. No tengas miedo. No tengas miedo. Cuando Dios te suelte una bomba del Espíritu Santo, no tengas miedo. ¿Qué dijo Dios? Que me levante, que tome al niño, que tome a la mamá y me vaya para Egipto. No consultes. No hagas una conferencia ahí en la familia, bueno, a ver qué piensas tú. Y bueno, levante la mano quien dice que nos vamos a Egipto. Levante la mano quien nos dice que nos quedemos. No, amado, si Dios te habla, si Dios te da una palabra y te dice, levántate, toma a la mamá, toma al hijo, lánzate para Egipto. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Y entonces María se sujeta a su esposo, al plan de Dios. ¿Ya dónde se fue María? Pues Egipto. ¿Ya dónde se fue Jesús como hijo de José María? A Egipto. No le hizo un berrinche ahí Jesús. Es decir, bueno, es que Egipto no me gusta, está muy caluroso. No. Cuando un varón se levanta y recibe una palabra de Dios y le dice, levántate, pon en orden esto, levántate, Mazoya. Necesito hablar esto que el Espíritu Santo me dijo. Para los varones de nueva generación, escúchalo bien porque el Espíritu Santo me lo dijo bien claro y bien contundente. Amado varón de nueva generación, ¿eres un varón que pone en orden las finanzas de tu casa? ¿Eres un varón que le enseña a tu esposa y a sus hijos a diezmar y ofrendar? Sopas. Silencio. ¿Eres un varón que dice, las finanzas de mi casa se ordenan conforme al cielo? Así es que los diezmos de ofrendas, amada familia, lo entregamos a Dios porque así mi Dios me lo ha ordenado. Amado y amada, ¿queremos ver finanzas sanas? Alineémoslos al plan de Dios. No, bueno, pastor, es que, bueno, si mi esposa dice que sí, ¿verdad? Sí le entro. No, amado y amada, alineémonos a lo que Dios habla en su palabra y veremos finanzas sanas en el nombre de Jesús. Amén. Es tan solo un área del reino de Dios. Cuando yo me sujeto al gobierno de Dios, las finanzas también pueden avanzar cuando yo voy en el orden de Dios que Dios me marque. Puedes tomar tu asiento. Gracias, papá. Verso 15, ¿sí? Se quedó allá hasta que Herodes murió, como bien le dijo el Espíritu Santo o el ángel del Señor.
Esto sucedió para que así se cumpliera otra vez, cumplimiento de profecía. Ahorita vamos a decir esto. Esto sucedió para que así se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Verso 16. Ok, Herodes manda matar a los niños. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios de Oriente lo habían engañado, se enojó muchísimo, así que tomó en cuenta los cálculos que había averiguado de los sabios y mandó matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. ¿Qué hubiera pasado si José se queda y no se va a Egipto? Oh, desastre para la humanidad. Se murió el plan de Dios. ¿Cómo está diciendo, pastor? Si José se queda en Egipto, no sale por miedo o por consultar ahí cosas y se queda y se queda y no sale a Egipto, el plan de Dios corría el riesgo de ser muerto. Cuidado, cuidado. Papá, tus decisiones y las mías son trascendentales para la vida de nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestras generaciones. Tomémoslo con toda seriedad. ¿Qué sigue? Verso 17, por favor. Entonces se cumplió otra vez lo que había dicho el profeta Jeremías. Siguiente. Se oyó un sonido en Ramá, sonido de llanto y de dolor. Era Raquel que lloraba por sus niños y no quería que la consolaran porque ellos ya estaban muertos. El que sigue, por favor. Regreso desde Egipto. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor otra vez se le apareció en un sueño. ¿A quién? ¿En dónde? En el lugar en donde José le habían dicho que se fuera. Siguiente. Le dijo, ¿qué le dijo? Levántate otra vez. Levántate, José. El Espíritu Santo quiere que nos levantemos, papás. Vino a traer esta palabra para levantarnos, en el nombre de Jesús. Ahorita va a ser la bomba que mi querido Serge nos va a lanzar, pero nos viene a levantar hoy el Espíritu Santo, papás, ay papás, vamos. Levántate y ve con el niño y su mamá Israel, porque ya han muerto los que estaban tratando de matar al niño. Siguiente. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su mamá Israel, como el ángel del Señor le había ordenado. Siguiente. Pero cuando José supo que el rey de Judea ya no era Herodes, sino su hijo Arquelao, le dio miedo ir allá. Entonces, habiendo sido advertido, ¿por quién? ¿En qué? En un sueño. ¿Se fue a dónde? A la región de ¿qué? De Galilea. Siguiente. Y se quedó a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Esto sucedió otra vez para que se cumpliera lo que dijeron ¿quién? ¡Guau! ¡Qué tipazo el José! Cada decisión que tomaba era un cumplimiento de las profecías de Dios. ¡Guau! Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que el Mesías sería llamado Nazareno. ¿Hasta ahí termina? Ok, ¿podemos entrar al PowerPoint? Por favor. Qué padre, tan padre. José, el papá de Jesús. Fíjate los principios que me enseñó el Espíritu Santo sobre José. Siguiente. ¿Dónde puedes encontrar esa historia? En tu casa. Mateo 1, 18 al 24. Mateo 2, 13 al 18. Mateo 2, 19 al 23. ¿Qué aprendí yo y te transmito lo que el Espíritu Santo me habló con respecto a este padre tan padre? José era un padre primerizo, ya lo dije, inexperto, y las circunstancias que enfrentaba no eran nada favorables. Sin embargo, José era un padre que estaba dispuesto a comprometerse con el plan de Dios. Dijo, muy bien, yo tenía mi plan,
pero ya Dios me habló de su plan. Otra vez, yo tenía mi plan, pero ya Dios me habló de su plan. Y dijo, de mi plan al plan de Dios, me alineo al plan de Dios. Vas a decir conmigo, yo tenía mi plan. No, pero fuerte, yo tenía mi plan, pero estoy conociendo el plan de Dios. Y yo decido alinearme el día de hoy al plan de Dios. Alíneate al plan de Dios. Te va a ir bien. Me va a ir bien. Dice papá que su voluntad es buena, ¿qué? Agradable y perfecta. De que el plan de Dios es mejor que el tuyo y el mío, seguro, garantizado. El plan de Dios se llama Jesús. Y al obedecer José, el plan de Dios sigue vigente, ¿sí o no? Sigue vigente el plan de Dios. Jesús sigue trayendo nuevos nacimientos en el planeta Tierra. El plan de Dios sigue vigente. Segundo, se comprometió también con María y con Jesús. Atrasito, porfa. Se comprometió también con María y con Jesús. Eran parte del plan de Dios. Pero dijo, el plan de Dios incluye a María, incluye a Jesús, me comprometo. Para los papás que luego llegamos con una chiquita bebé y decimos, bueno, mira, yo me comprometo contigo, pero tienes ya un hijo, tienes ya una hija, eso ya no entra en mi plan. Mira, tú me gustas un chorro, de verdad que te amo de todo corazón, pero si traes a alguien más, pues ahí sí no le entro. Dijo José, el plan de Dios incluye a María, incluye a Jesús. Yo me comprometo con el plan de Dios, me comprometo con María y me comprometo con Jesús. Siguiente, tenía una comunicación directa con el cielo. Oye, a ver, platica. ¿Te has aventado un día una plática así, padre, con un ángel del Señor? ¿No? ¿Nadie? Déjenme ver si acá están más espirituales. ¿Te has aventado un día una plática así en un sueño? ¿Te has aventado un tecito, un cafecito con un ángel del Señor? No me conté. Dijeron, ay, sí, pastor, nosotros sí somos bien espirituales. No, sí, pastor. Es más, le platico el día, la fecha y la hora, pastor. José platicaba, tenía una comunicación directa con el cielo que le daba instrucciones de lo que debía de hacer y caminar. Tú y yo, escúchalo bien, tú y yo tenemos una comunicación directa y abierta con el cielo gracias a Jesucristo. Los 365 días del año, las 24 horas del día, pueden venir instrucciones directas del cielo a la tierra para que tú y yo hagamos el plan que Dios diseñó para ti, para mí, y entonces te va a ir bien. Y me va a ir bien en el nombre de Jesús. Siguiente, pueden irse rapidísimo así al siguiente slide y pueden ubicar rápido esos dos versos, Mateo 3, 16 y 17. Nada más déjenmelo ahí un poquito, que pueda aprender de este padre tan padre, que las determinaciones de José como padre dieron fruto en la vida de Jesús su hijo. Fíjense, Roberto, Neos, amados, lo que el Espíritu Santo me hizo pensar. ¿Tú crees que José no se sentó en varias ocasiones con Jesús a platicarle cómo fue su nacimiento? Y que llegaba, imagínate una escena, llegaba la familia en un cumpleaños y les decía, ¡hey, vengan! Papá, ¿qué pasó, hijo? Platícales, ¿cómo nací? Platícales. ¿Te imaginas el impacto de la plática de José sobre el nacimiento de Jesús y cómo sus familiares, amigos, vecinos, conocidos se quedaban impactados de decir, ¿en serio naciste así? Sí, pregúntale a mi papá. Así fue, es más, se lo dijo el ángel del Señor. Si me reclamas a mí, no, reclámale a él. Imagínate las pláticas de lo que le estaban transmitiendo a la gente que lo rodeaba. Yo creo que la gente dijera, esto es una locura. Dios hace cosas extraordinarias. Ayudaban a bendecir la vida de los demás. Jesús, al igual que su papá José, no se detuvo por las circunstancias que enfrentaba nunca. Dijo Jesús,
Yo lo aprendí de mi papá. Mi papá nunca se detuvo ante las circunstancias que enfrentó. Yo, que soy su hijo, tampoco. Jesús se comprometió con el plan de Dios como lo hizo su papá. Porque dijo, si mi papá José se comprometió con el plan de Dios, yo como su hijo también me comprometo. Tenía una comunicación directa con el cielo. Dijo, a ver, ¿con quién platicaste, papá? Con el ángel del Señor. ¿Qué te dijo el plan de Dios? Dijo Jesús, listo. Si mi papá tuvo comunicación directa con el cielo, ¿cómo yo no voy a tener comunicación directa con el cielo? Y lo que yo reciba directamente del cielo con mi papá, ya que tengo un espacio abierto, lo voy a vivir en la tierra. Cierro con este verso y paso el micrófono. Mateo 3, 16 y 17. Bautismo de Jesús. Está espectacular esto. ¿A los cuántos años se bautizó Jesús? Ay, caray, ya me dijeron acá 48, pastor, hay que comentarles más. ¿A los cuántos años se bautizó Jesús? 30. Espera, 30 años siendo formado por José y María. ¡Wow! Y a los 30 años Jesús sabe, también por la ley, pastor Aneus, que era el tiempo perfecto para que un maestro, un rabí, iniciaba su ministerio. Jesús lo conocía perfecto. Y viene este momento espectacular en la tierra y dice, y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio que el cielo, ¿qué? Que lo veamos bien seguido. Que tú y yo veamos bien seguido que esto sucede. Estoy tan alineado al Padre que mi Padre ha decidido que el cielo se me abra. Y vio que el cielo se abrió y que el Espíritu Santo, ¿qué? Bajaba, ¿cómo? Sobre él, ¿en forma de qué? Ve el verso 17. ¿Una voz de dónde? ¿De quién era esa voz? Del Padre. ¿De quién era esa voz? Del Padre. ¿Qué dijo esa voz? Este es mi hijo, ¿qué? Amado. ¿Con quién? Con quien yo estoy muy contento. Otra vez. Este es. Este es mi hijo amado, con quien yo estoy muy contento. ¿De quién era la voz? Del Padre. Me imaginé una escena. Ahí te va la escena. José atrás de las montañas, viendo a su hijo Jesús bautizarse. Y decir, la tarea que yo me propuse hacer por 30 años, que tomé el plan de Dios, me comprometí con el plan de Dios, tomé a María, tomé a Jesús, que no era mi hijo original. Decidí tener comunicación constante con el cielo. Ahora estoy viendo que la decisión mía que yo tomé como padre valió la pena. Y estoy viendo a mi hijo Jesús recibir un mensaje directamente del cielo que lo está catapultando al propósito que Dios tiene para él. Imaginé esta escena y José diciendo, bien, valió la pena. Se regresó a su casa gozoso, contento y alegre de ver a su hijo cumplir con el plan de Dios en la tierra. Para terminar, quiero orar por los papás y mamás que están aquí presentes. Pueden ponerse de pie, principalmente los papás, pero también las mamis. Pónganse de pie. Papá, en el nombre de Jesús, oro principalmente por los papás, pero también las mamás que están aquí presentes. Los bendigo en el nombre de Jesús.
para que seamos entendidos de que vale la pena invertir en la formación, en la guarda, en la corrección, en la disciplina, en amor, a favor de cada uno de los Jesús, escúchalo bien, a favor de cada uno de los Jesús que tú depositas en mi vida y en mi casa. Quiero entregarte buenas cuentas, quiero alinearme a tu plan, quiero recibir todo lo que venga de ti y diariamente tener una comunicación directa y abierta del cielo para poderle impartir a quien tú me has entregado en administración. Quiero darte buenas cuentas en el nombre de Jesús. Amén, amén y aleluya. Gracias, papá. Amén, gracias, Dios. Puedes tomar asiento. Aleluya. Si le vas a aplaudir a Dios, dáselo sin temor y sin vergüenza. ¿Cómo están, hermanos? Me la dejó complicada, Víctor, porque hay bien poquitos versículos de José. Bien poquitos versículos que hablan de José, pero cuando yo estaba viendo cada uno de estos versículos, hay una enseñanza que él dejó como padre. Y yo le agregaría al título que mi hermano Víctor le dio, que fue un padre tan padre, son las virtudes de un padre tan padre. Y eso lo vamos a aprender hoy en la vida de José. Van a ser los mismos versículos, pero vamos a ver cómo fue que José llevó esta tarea, porque imagínense, él estaba planeando una boda. Él ya tenía el plan de la boda y de bote pronto, de esas que no te la esperas, te dicen, ahora en vez de la boda vas a ser papá. Échate esa, vas a ser papá. Y decía el pastor, las mujeres son románticas y dicen, ay, el bebé, la cuna y todo esto. Pero el papá no. El papá ve pañales, carriola, medicinas, pediatra, todo lo que conlleva todo eso. Entonces, José tuvo que bajar ese balón y lo que aprendemos de él, la determinación con la cual él tomó esto, hermanos, nos tiene que llevar a despertar. Nos tiene que llevar a quitar todo pretexto, porque tenemos pretextos. Ya decía Víctor, es que es el primero y con este echando a perder se aprende. No, es que a mí no me enseñaron, eso no me lo enseñó mi papá, yo no fui criado así. Y nos agarramos de ahí y caminamos años y años y años y le preguntas, ¿y por qué no abrazas a tus hijos? Es que a mí nunca me abrazaron, es que yo no sé cómo abrazarlo, es que yo no sé cómo acercarme a él, porque no me lo enseñaron. Pero aquí está la palabra, hermanos, y aquí está un varón que no sé si lo enseñó o no su papá porque no lo dice, pero que tomó la tarea y dijo, yo lo hago. Me sorprende el video con el que inició Víctor. Es una película que vimos hace 6 años, hermanos. Hace 6 años. Y los varones tomamos una determinación, porque así se llamaba, una resolución. Y saben que esta semana, estando en casa, viendo mis archivos y buscando un papel, me encontré este folder, así. Era una copia. ¿Qué creen que había aquí? Una hoja con esa determinación, la cual firmamos todos. Una hoja con esa determinación. Y ¿saben qué? Que muchos de los padres que firmamos ese día ya no están aquí. Y si ya no están aquí los padres, tampoco están los hijos. Y es triste, hermanos. Eso es triste. Eso es triste porque ya hoy ya no los ves. Hoy ya no están aquí. Pero bueno, yo voy a avanzar. La verdad, cuando vi que eran poquitos versículos, dije, ay, como que el tiempo que me están dando me va a quedar muy cortito. Esto lo acabo en 10, 15 minutos. Pero cuando empecé a ver toda la enseñanza que el Señor dejó, dije, Señor, aquí dales paciencia a mis hermanos y extiéndeme este tiempo porque tú estás hablando. Vamos a ir nuevamente a Mateo 1, 18. El 18 lo veo yo como contexto. Yo pude visualizar en José 5 características que no deben fallar en un padre. 5. Papá, tú ves 5 características que había en este papá, primerizo, inexperto, como tú quieras, pero que estaban marcadas ahí, y como lo comentaba ahorita mi hermano Víctor, que lo llevaron al cumplimiento del plan de Dios. El primero dice,
es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Siguiente, por favor. José, su prometido, era un hombre justo. Y aquí me voy a detener porque esta es la primer característica en un varón, un hombre justo. En un diccionario bíblico vi que justo dice que es aquel que es leal y devoto a lo que el Señor estableció. Justo no es que, ay, no fallo en nada, yo no me equivoco. No, es el que es leal a lo que el Señor estableció. Otra definición decía que es vivir para hacer la voluntad de Dios y permanecer fiel a Él y a sus intereses. Si cada varón de familia vemos como justo estas definiciones y nos ajustamos a ellas. Hace unas semanas Víctor nos ponía un ejemplo con un cinturón, diciendo, este cinturón en diferentes circunferencias se ajustaba. Y ese es el plan de Dios, que cuando el Señor habla algo, yo me ajusto a Él. Padre, ajústate al plan del Señor, no a tus planes. Esa es la primera característica que yo vi en ese José, que se ajustó al plan de Dios. Y luego dice, no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Y ahí la verdad, cuando yo veía que dijo, no quiso avergonzarla en público. Padres, no avergüencen nunca a sus hijos en público. Ay, mire, es que mi hijo no me salió bueno para el fútbol, es medio menso, es medio burro para las matemáticas. No los avergüencen. No avergüencen a sus esposas. Es que mi vieja ni lunch me pone. Es que y empiezan a hablar mal de ellas y empiezan a expresarse mal de ellas. Ese no era José. José tenía razones suficientes para denunciarla y que muriera a pedradas. ¿Y qué hizo? No quiso avergonzarla. No quiso avergonzarla. No avergüencen a sus hijos. No avergüencen a sus esposas. Ay, pero nada más le voy a ir a contar a mi mami que mi esposa no me lava bien la ropa. Ni con tu mami ni con nadie. Te casaste, varón, y adquiriste una responsabilidad. Y es ahí. Ustedes imagínense que el Señor Jesucristo dijera, ay, esta iglesia, no veo por dónde salga. Esta iglesia no veo cómo se levante. Esta iglesia no veo, dicen que sí con su boca, vienen, se presentan, cantan, pero entre semanas son otros. Yo nunca he visto esa queja de parte del Señor. Yo nunca he visto al Señor quejarse por algo de su iglesia. ¿Y por qué hago la comparación? Porque el Señor dice que nosotros como varones tenemos a nuestra amada y la iglesia es la amada del Señor, es la esposa del Señor. Pero Él no se queja, Él no la avergüenza en público. Yo me encontré con que en Efesios 5:25, si quieren no lo cambien chicos para irnos rápido, dice, para los maridos, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Padres, ustedes tienen que lavar a su esposa en vez de quejarse, en vez de murmurar. Tienen que lavar a los hijos. Si no me salió bueno, yo voy a hablar con este hijo. Si este hijo no me salió como yo pensaba que iba a ser y no es futbolista como yo y no le gusta el box como a mí, yo voy a lavar a mi hijo con la palabra. Yo voy a lavar mi casa, eso es lo que hace el Señor. Efesios 5 dice, el que la lava mediante la purificación de la palabra. ¿Qué tanto lavas tu casa, hermano? ¿Qué tanto lavas a tu esposa? ¿Qué tanto lavas o inviertes en tus hijos? Porque no te voy a decir que, ay, es que entonces me las tengo que aguantar todas. No, lávala con la palabra. Ve a la palabra con ella y entra en acuerdo con la palabra. Porque la palabra siempre tiene una respuesta de parte del Señor para cada uno de nosotros.
Esa cualidad que yo vi en José de ser hombre justo y decir no te voy a avergonzar. Prefiero romper el pacto yo y que a lo mejor se hable de un José que rompió el pacto antes de denunciarte y que a ti algo te pase. Cuiden sus esposas, cuiden a sus hijos, padres. Son protectores, son cabeza. La función, como decía ese video, la función de responsabilidad que tienen por cada una de ellas es importante, es trascendental. El siguiente verso, por favor, verso 20 y 21. La siguiente virtud, cualidad, característica que yo veo en José es que es un hombre de fe, hermanos. Si tú y yo no somos un papá de fe, hermanos, a veces el venir aquí, perdemos el tiempo. Fíjense, mientras él consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva de ella fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo que es un hombre de fe? ¿Por qué digo que es un hombre de fe? ¿Quién se va a creer esto, hermanos? ¿Quién se va a creer esto? Humanamente, ¿quién lo va a creer? Me impactó en la semana el miércoles porque decía el hermano, solamente una mente no contaminada es la que puede creer esto. Por mucho que te hablen un sueño, si tu mente está aquí llena de no, eso no es cierto, María me hizo de chivos los tamales, ¿cómo piensa que yo le voy a creer esto? Es una mente contaminada, hermanos, por mucho que yo lo haya soñado. Una mente contaminada con todo lo que vino. Y lo dijo ahorita bien Víctor, si lo dijo el Señor, así es. Si lo dijo el Señor, así es. Los evangélicos son muy buenos para pedir confirmaciones. Señor, confírmame este sueño porque yo no la cacho a la primera. Señor, déjame ir a preguntarle a mi pastor a ver si es cierto y considera él que el sueño es bueno. Déjame ir a mi sinagoga y preguntar a ver ellos qué opinan, los rabinos, los religiosos acerca de esto. Por eso es bien importante, papá, que escuchemos al Señor, que escuchemos, que aprendamos a conocer su voz. A mí me pasó una sola vez cuando escuché la voz del Señor en el lugar más horrible, si tú quieres, en un secuestro, pero yo sabía que de esa salía vivo porque Él lo habló. Yo sabía, yo ahí no tenía a quien preguntarle, ¿cómo ves? Ahorita sentí que alguien me habló y escuché que me dijo, te voy a dar una oportunidad de vida. No, dije, de esta sí salgo vivo, porque Él ya me habló. Y esa voz no la había escuchado en 19 años dentro de una iglesia. No la había escuchado. Escuchaba a los demás decir cómo les hablaba el Señor, cómo les revelaba. Yo decía, wow, hermano, estás bien acá arriba. Pero yo no lo había escuchado. José no pidió confirmación. Bajar ese balón, hermanos, no era nada sencillo. No era nada sencillo bajar ese balón. No tengas miedo. Cuando el Señor te lanza, varón, una bomba y te está pidiendo algo que no es fácil de digerir, lo primero que brota en ti y en mí, ¿qué es? Miedo. Miedo. Por eso el Señor te dice, no tengas miedo. Voy a iniciar diciéndote, Josmar, no tengas miedo. No tengas miedo en recibirla y hacer lo que te estoy mandando. No tengas miedo. Y eso es lo que paraliza a cada uno de los varones. ¡Qué miedo que quedó este partido político! A ver cómo nos va. No tengas miedo, varón. No tengas miedo porque el Señor sabe a quién permitió que llegara a ese lugar. Y él dice que está por encima de todo. Lo leímos el jueves, los que estuvieron conectados, que Él está por encima de todo y todo, absolutamente todo, es para un plan y un propósito en Él. En Él. Segunda cosa ahí que veo es en recibir a María por esposa, porque el niño que lleva adentro fue concebido por el Espíritu Santo. Siguiente verso, por favor. Y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, ¿estamos para seguir instrucciones al pie de la letra, sí o no? ¿Seguros? ¿Ustedes son hombres de fe? Uy. ¿Cuántos le creen al Señor, hermanos? Porque eso preocupa. Están dormidos, hermanos. Eso preocupa. Porque entonces venimos aquí, escuchamos y me salgo completamente igual. Completamente igual. El Señor te quiere despertar. Varón, el Señor te quiere despertar. Date 2 cachetadas y di, el Señor me quiere despertar. Te faltaron las cachetadas. El Señor me quiere despertar. Porque, hermanos, ¿por qué? Porque nos habla y nos sigue hablando y nosotros seguimos somnolientos, hermanos. Le dijo, se va a llamar Jesús. Dice, a ver, imagínense a José en otra posición diciendo, oye, mira, ya me arruinaste la boda. Y aparte ahora tengo que tomarla por esposa. Y ahora también me vas a decir cómo se llama el niño. Yo le quiero poner José. Y como somos descendientes de David, que se llame José David. Se oye telenovelero el nombre, que se llame José David. No está mal. Es bueno el nombre. Y pues que lleve lo mío algo, ¿no? Aunque sea. Hermanos, él estaba para obedecer y le dice ¿por qué? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Tenemos que ser cuidadosos en seguir esas instrucciones. Le está diciendo porque él salvará al pueblo de sus pecados. Hace unas semanas, cuando presentaron a todos los bebés que están aquí, el hermano les dio una palabra y les dijo, porque el amor del Señor está manifestado a sus matrimonios a través de estos niños. Hermanos, yo estaba en línea. Yo digo, Señor, es el amor del Señor lo que llegó aquí. En esa pequeña estás manifestando tu amor, así como le está diciendo a José, porque eso que está ahí es lo que va a salvar al mundo de sus pecados. Hermanos, brincaría. ¿Cómo José no iba a agarrar y decir, Señor, ¿de verdad aquí tenemos al Salvador? ¿De verdad aquí tenemos al Salvador? Cuando mi hija, la que acaba de nacer hace 2 meses, supimos que estaba embarazada, siempre me pregunté y decía, Señor, híjole, ya pasaron 9 años y llega a un tiempo y a una temporada bien difícil. Como hombre, como sociedad, como humanidad, ya vemos una sociedad contaminada totalmente. Y decíamos, ¿por qué permitiste hasta este tiempo? ¿Por qué hasta esta hora? Y en ese momento había aquí 4 mujeres embarazadas. 4. Y me decía el Señor, yo estaba leyendo el libro de Daniel y me decía, porque como a Sadrach, Mesach y Abed-Negó los traje para una temporada exacta y específica a este tiempo. Jesús llegó a una temporada donde era el tiempo, hermanos. Él no se equivocó y agarró los sentimientos de Sergio para decir, ay, es que ya pasaron 9 años de que nació la otra niña. No, él sabía cuándo iba a llegar el otro tiempo. Porque él salvará al pueblo de sus pecados. Recibe esa palabra, hermanos. Porque lo que el Señor mandó ahí era para salvarte a ti y a mí. Tú nada más ve cómo José estaba agarrando eso y diciendo, Señor, ¿me estás invitando a tu plan? Varón, cuando está tu hijo ahí, te está invitando el Señor a su plan. A su plan. Y con la mano en la cintura decimos, no me interesa. No lo quiero. Es muy complicado, es mucho compromiso, es mucha responsabilidad. Claro que es responsabilidad. Les habló a todos los papás que estaban aquí hace unas semanas y les decía, no es lo romántico de pasar aquí, ya lo traje y lo presenté, no, me estoy comprometiendo delante del Señor a formar a este que viene ahí, que va a salvar a su pueblo, que trae un propósito especial. Y fíjense, el siguiente verso, por favor, porque ahí le dice cuál es el propósito. 23.
Y dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso significa la vida del hijo que venía. Y hay veces, papás, les voy a decir algo. Hay tanta indignidad que dices, ¿y quién soy yo para que yo forme a ese? ¿Y quién soy yo para que me escoja a mí para formarlo? ¿Quién soy yo para yo poder criar ese niño, invertirme en ese niño y estar ahí presente? ¿Quién soy yo? Papá, hoy deja toda indignidad que no te ha permitido ver quién eres tú. El Señor te está confiando y te estaba viendo digno de confianza cuando permitió que llegara ese hijo. Y fíjate, para que se cumpliera una palabra, ¿saben qué? Me da tristeza, hermanos, porque ¿a cuántos de nosotros aquí cuando nace un niño o hay algo, hay una palabra que le sueltan y te dice, mira, aquí traes a un pastor, mira, ese trae un llamado, profeta a las naciones, mira, traes un apóstol, mira, trae una unción de evangelista que yo veo en ese niño y un fuego y nos vale la palabra y mira, eso le va a dar cumplimiento y nos da una palabra el Señor y la votamos. Pues dijeron que iba a ser profeta, pero yo ni veo nada en este chamaco. Yo no veo nada y nos descuidamos. De verdad, hermanos. ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde están esos niños a los que el Señor les habló una palabra y los papás? Luego, tengo trabajo, tengo deudas, tengo cosas que hacer. Oye, pero ahí había un profeta, ahí había un siervo mío. ¿Y saben qué, hermanos? Nos cuesta pedir instrucciones al Señor. Me recordó a mí esa parte, no voy a cambiar de tema, pero me recordó al papá de Sansón. Cuando el Señor le anuncia la llegada de un hijo, ¿saben qué fue lo primero que le dijo al ángel? ¿Y cómo va a suceder todo esto? ¿Qué tengo que hacer cuando llegue el cumplimiento de eso? Y el Señor responde, El Señor le dijo, mira, pues este niño, como es un nazareo y es dedicado totalmente al Señor, no va a beber vino, ya se la estaba poniendo complicada, no va a cortarse el cabello, va a tener que hacer A, B, C y D. Las instrucciones claras y precisas. Igual aquí, hermanos, es un nazareo del Señor. Por eso, papás, la responsabilidad es grande. Está padre recibir un chocolate el Día del Padre y que te abracen y que te den un regalo y que te canten y lo que sea, ¿no? Pero va mucho más allá la responsabilidad que como padres nosotros tenemos con los hijos. Por eso José era un hombre de fe, porque le creyó esto al Señor, creyó que esa palabra él la iba a cumplir. Y cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. Miren, hermanos, por mucho tiempo nos hemos complicado lo que significa ser un varón o lo que significa ser un papá. Te lo voy a decir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras. Ser un verdadero papá y ser un verdadero hombre consiste en hacer como el Señor te ha ordenado. En eso consiste. Por eso otra cualidad que había en José era obediente. Un papá de obediencia. Un papá que obedeció. Un papá que no dijo, pues me dijo eso, pero pues yo más o menos entendí esto. No, obediencia. Hizo en cuanto despertó, y fíjense la palabra, en cuanto despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Papá, si nosotros no hacemos como el ángel, como el Señor nos ha hablado y ordenado en la palabra, así nosotros nos levantemos y digamos que tenemos fe. Dice la Biblia que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Por eso aquí José, ok, Señor, ya creí esto. En cuanto se despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado.
¿vale? Y el siguiente verso, voy a pedirle a los jóvenes y niños, papás en potencia, que se levanten y que lo lean conmigo, pero fuerte, fuerte. A ver, ¿dónde están esos jóvenes que van a ser, que un día quieren ser esos papás en potencia? ¿De verdad quieren ser papás? ¿Aún escuchando toda esta responsabilidad? ¿Quieres ser papá un día? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Tú también, Cristian? ¿Todos ustedes quieren ser papás en potencia? Ok. Léanlo fuerte. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Por eso lo más les dije a los jóvenes papás en potencia. Los que ya están casaditos, quédense sentados. Esto nada más es para los jóvenes papás en potencia. Pero no tuvo relaciones con ella hasta que nació su hijo. Cuando llegue la novia, cuando llegue esa mujer, acuérdate de José. No tuvo relaciones con ella hasta que nació su hijo. Otra versión dice, y la conservó virgen. Mucho cuidado, chicos, porque por ahí Satanás se escabulle siempre. Mucho cuidado, chicos. Por eso, aunque tú digas, ay, todavía no soy papá, aunque diga ellas, no, pues todavía me falta un buen. Mucho cuidado, chicos. Mucho cuidado, porque por eso el Señor les está hablando ahorita. No tuvo relaciones sexuales con ella. Tomen su lugar. Tomen su lugar. Y para los que están casados, eso no es, ¿eh? Porque muchas veces dice, ay, ahí sí me parezco a José. Creo que ya otra vez es virgen mi esposa. No, hermanos. No. Ustedes tienen que mantenerse en unidad con ellos. Dice Pablo, no se separen por mucho tiempo. No dejen que estén desunidos porque Satanás dice por ahí entra, por ahí los agarra, ¿vale? Por eso nada más era para ellos. Pero ¿saben qué? También veo en José a un papá protector. Ya lo leyó Víctor, ya vimos el contexto. Dice que en Mateo 2 dice que después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se apareció a José en un sueño y le dijo, levántate, huye a Egipto con el niño y su madre. Dijo el ángel, quédate allí hasta que yo te diga que regresen, porque Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Y saben una cosa, hermanos? A veces nos cuesta ser papás protectores. A veces el Señor nos da una palabra y te dice, oye, tu hijo está en peligro y no te mueves. ¿Cómo crees si la colmena es bien tranquila? ¿Cómo crees que alguien va a querer matarlo aquí? ¿Cómo crees si Nicolás Romero es el municipio más seguro? ¿Quién va a querer matar a mi hijo? Te está hablando el Señor. Te está hablando el Señor. No, estás mal. Estás mal. No, eso no puede ser. Nicolás Romero es bien seguro. Aquí donde yo vivo es lo más seguro que hay. Y ahora que entra el nuevo gobierno, es más, dijo que desde el primer día no iba a haber absolutamente nada. Ni un asalto, ni un secuestro. ¿Cómo crees que alguien va a querer matar a mi hijo? Te voy a decir una cosa y te la voy a cambiar, porque fue algo que el Señor habló. Y el Señor les dice, señores, ya no es tiempo de que sus hijos estén en la escuela pública porque Satanás quiere matarlos. Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Y no va a socializar mi hijo? ¿Y no va a tener compañeros y va a ser un aburrido? Hermanos, el Señor está hablando, pero el Señor te dice, te lo estoy diciendo porque en la escuela pública quieren matarlo y quieren matar su fe y quieren matar su inocencia, y hay tantas estrategias de Satanás hoy para sacar a los niños desde una edad tan temprana y desviarlos y matarlos. Por eso no puedes hacer caso omiso cuando el Señor te habla. No puedes hacer caso omiso. ¿Cuántas veces el Señor no les dijo, salgan de la colmena porque quieren matar a sus hijos? Y hoy es triste ver jóvenes que estaban aquí con nosotros, que por no haber escuchado y no haber salido, no están. No están.
Es fuerte, hermanos. Pero ¿y mi casa? ¿Pero y cómo me voy a ir a Egipto? ¿Pero cómo José diciendo, y el taller de carpintería, qué le hago? ¿Y allá dónde voy a rentar? ¿Y con cuánto dinero me voy a ir? Hermanos, cuando nosotros creemos que el Señor va por delante, lo obedecemos. El Señor no los mandó con 2 pesos o con las manos vacías. Ese ángel dice, después de que los sabios se fueron. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué le llevaron esos sabios al niño? Oro, incienso y mirra. Y no les llevaron un sobrecito con oro, no, hermanos. Por ahí yo sé que allá iban en camellos, en caravanas, y que un camellito aguanta 100 o 200 kilos. No iban con las manos vacías a Egipto. No los estaba mandando el Señor a decir, pues ahí vete a ver qué hayas en Egipto. No, no, hermanos. Acuérdate esto, cuando el Señor te pide algo, Él va por delante. Él va por delante. Él ya abrió el camino. Él ya preparó el tiempo para lo que te está diciendo. Y si te dice tu hijo fuera de la escuela pública porque lo quieren matar, ay no, pero la escuela en línea hay que pagar colegiatura, ¿y cuánto me va a salir? Él ya va adelante. Él ya va adelante. Eso lo tenemos que entender. Él ya va adelante. Por eso en José veo un padre protector. Porque ese verso también dice, y despertándose de madrugada, tomó a María y al niño y se fue a Egipto. Hijo, hermanos, hay mucho que aprender de este varón. Primerizo, como decía Víctor, y hay mucho que aprender, pero solamente había algo, que él decía algo el Señor y lo camino, lo obedezco, me muevo en eso y protejo a mi hijo, protejo a mi familia. Yo voy al frente hasta que muera Herodes, que es el que quiere matarlo. Y el Señor te va a avisar cuándo y a dónde te muevas, cuándo y a dónde, porque aún eso que estaba pasando era para el cumplimiento de una palabra. Ay, ¿y qué palabras iba a cumplir con eso? De mi hijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ya estaba escrito, hermanos. Todo lo que el Señor te pide es para darle cumplimiento a su palabra. A su palabra. Encontré 2 cosas más en José. Solamente se las voy a comentar. Ya me estoy pasando. Dice en una ocasión, en Lucas, eso ya lo dice Lucas, en Lucas 2:41, que los padres subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá, según era la costumbre. Y ya sé, varón, vas a levantar la mano y dices, ahí sí también soy como José. Yo también llevo a mi hijo cada año. Yo también llevo a mi hijo cada año a las fiestas, a la fiesta. No, en Israel hay 7 fiestas al año y era subir, y era caminarle, y era llegar hasta allá. José estaba enseñando a Jesús a amar al mismo Padre, a decir, vamos. Hoy en día para algunos papás y para algunas mamás es bien fácil decir, no vayas, hoy no vamos, hoy nos conectamos por YouTube. Hoy vemos la transmisión aquí apagadito, sin cámara, sin esto, sin tanto compromiso. No. Yo veo a un José llevando a Jesús al templo y diciéndole, aquí hay que venir. Hoy es día de que hay que orar. Y si era la hora de la oración, las 3, como por ahí dice el libro de Hechos, ellos se inclinaban hacia Jerusalén y oraban. Pero no es porque tú estés con el chicote detrás de tu hijo diciéndole, órale, ponte a orar, ya son las 3, ponte a hacer esto. No. El niño te está viendo a ti. Y si el niño te ve a ti enamorado del Señor, apasionado por el Señor, él va a seguir. ¿Se acuerdan la estadística que leyó Víctor cuando iniciamos? Cuando ve a un papá, ¿cuál fue la estadística? 93%. A un papá orando, a un papá creyéndole al Señor, a un papá que se mueve porque el Señor le habló, 93% de los hijos ahí van. Ahí van, ahí van, ahí van. Hermanos, esa estadística es impresionante. Y es para que los papás despierten. Despierten. Porque ahí van. Por eso no te acostumbres a decir, me conecto por YouTube. Hay veces
que a la transmisión de los domingos por YouTube no sale ni el 50% de lo que pasa aquí. Porque hay cosas que habla aquí y pasan aquí que el Señor habla a su iglesia. Y lo que sale a redes sociales es para otras personas que a lo mejor van a recibir una palabra y que como iglesia, y si no son iglesia todavía no la pueden entender. Y a veces dices, ay, mocharon un montón, o tienen muchos cortes, yo que sí estuve ahí. No, es que lo que se está hablando es, aquí es para los de la iglesia. Por eso no digas, lo veo por YouTube. Me acomodo en vez de subir imagínate a José diciéndole a Jesús, hoy no vamos Jesús, hoy conéctate la compu y nos conectamos por YouTube. Hoy no vamos a ir a la fiesta. No, hermanos, que tus hijos te vean a ti que eres el primero que está bañado, cambiado y listo para salir a la fiesta. Cada día que el Señor te convoca, que seas el primero y diciéndole, ¿qué más le ayudo? Salimos a tal hora porque si no, no llegamos tarde. Y allí iba, y allí iba, y era el que hace, no me acuerdo, ya tiene unos meses que yo les compartía en Levítico, que el Señor le dice a los sacerdotes, el fuego en el altar debe mantenerse ardiendo y nunca deberá apagarse. ¿Cómo está tu casa, varón? ¿Cómo está ese altar? ¿Está ardiendo o ya se apagó? Dice, todos los días por la mañana saldrás por leña y mantendrás el fuego encendido. Mantendrás el fuego encendido, varón. Creo que ya se apagó. Creo que ya se apagó, hermanos. Creo que ya se les apagó el fuego. Pero no se preocupen, Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego. Aviva el fuego, Timoteo, no es tarde. Si el Señor te llamó es para decirte, levántate y resplandece. Levántate y resplandece. No es para que te quedes ahí nada más. No, levántate y resplandece. Lo último que pude ver en José, aunque esto no lo dice la Biblia, pero por lo que comenta, esto lo dejó José plasmado en él, es que José es un padre que enseñó a su hijo a trabajar. Lo enseñó a trabajar. Y les voy a decir algo, los hijos de hoy no quieren trabajar. Y por eso quieren un partido político para que haya programas sociales y yo siga teniendo beca. Porque es más fácil y hay que seguir alimentando a tantos jóvenes que hoy no quieren trabajar. José le enseñó a Jesús a trabajar. Y Jesús pudo haber dicho, no me voy a dedicar a eso, José. Yo traigo otro ministerio más grande allá. Yo voy a traer discípulos, yo voy a hacer Hoy dirían, yo voy a ser influencer, podía haber dicho Jesús, y van a estar mis discípulos, y las multitudes me van a seguir, y los likes van a estar a tope en todo lo que da. Lo pudo haber dicho Jesús. No me voy a dedicar a esto. Pero sorprendía. Mateo 13 dice que cuando Jesús llega a Nazaret, y él empieza a compartir y a sanar y a hacer milagros, la gente decía, ¿de dónde le viene a la sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿Cómo lo identificaban? ¿Cómo identifican a tus hijos? Oh, o sea, allá va el hijo del borracho. No, allá va el hijo del vagabundo. Allá va el hijo del que no quiere trabajar. Allá va el hijo del mujeriego. Allá va el hijo del que no le cree a Dios. Allá va el hijo del... Y los marcan, hermanos. Aquí a Jesús le pusieron una etiqueta y le dijeron, el hijo del carpintero. Porque trabajaba. Y decía Víctor, 30 años estuvo ahí sujeto, trabajando. Y hay un pasaje que dice que Jesús vivió sujeto a sus padres. Sujeto a sus padres. No permitamos, hermanos, en la cultura judía era muy común que la profesión del padre la transfiriera al hijo. Y que lo pasara y que dijera, si este fue carpintero, el hijo va a ser carpintero. Si este era pescador, el hijo era pescador. Y trabajaban de eso, y en eso ellos estaban, hermanos. Pero hoy los hijos tienen
que aprender a trabajar, tienes que enseñarles a trabajar, tienes que enseñarles que a veces no eres merecedor como ellos piensan del plato que tienen en la mesa. Y pues que llegue aquí, ¿no? Al cabo ahorita yo estoy aquí en mis redes, yo estoy tranquilo, yo estoy esperando a que sea otra vez 1 del mes para ir a cobrar la beca. Hermano, el Señor nos está hablando como padres. Y si allá afuera eso es lo que se está viviendo, el Señor nos está diciendo, es por aquí. Es por aquí, hermanos. Y para terminar y complementar lo que el Señor nos marcaba por medio de ese video que nos presentó Víctor, yo solamente de todas estas determinaciones que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, que son 14, yo solamente te quiero leer 5, porque están bien marcadas en la vida de José. Están bien marcadas esas determinaciones en José. A lo mejor tú no estuviste hace 6 años cuando firmamos una hoja como esta, a lo mejor sí, a lo mejor la tienes empolvada, a lo mejor pues ni sabes qué, a lo mejor dices, Sergio, ni la película ni el fragmento que pasó Víctor lo he visto. Si es así, no te preocupes, nos juntamos un día y vemos la película y conversamos de ella. Pero lo que este padre decía, le voy a pedir a los chicos que si lo pueden proyectar para que tú lo veas allí en pantalla. Es la determinación de un padre que dijo, me voy a adelantar. Dice, determino asumir la plena responsabilidad sobre mi vida espiritual, la de mi esposa y la de mis hijos. ¿Lo hizo José? Determinó asumir la plena responsabilidad sobre su esposa, sobre su hijo y sobre los que vinieran. Determino bendecirlos, amarlos, protegerlos, ayudarlos y guiarlos como padre terrenal y pastor de mi familia. ¿Lo hizo José? ¿Los bendijo? ¿Se hizo cargo? ¿Los protegió? ¿Estuvo al frente? Determino alimentarme diariamente con la palabra de Dios y compartirla con ellos, siendo ejemplo de su obra en mí. Hermanos, no nada más es abrir la palabra y ahí les va, escúchenme, vamos a leer aquí 2 horas. No, dice, siendo ejemplo de su obra en mí. Y determino trabajar con toda honestidad y proveer a mi familia de los recursos necesarios para su desarrollo integral. Y determino con mi ejemplo instruirlos a honrar a su iglesia, a toda autoridad establecida por Dios y a vivir con toda rectitud delante de ellos. Muchos varones de ustedes han sentido rechazo. Muchos varones de ustedes dicen, yo nunca recibí el abrazo. Yo nunca fui abrazado. A mí nadie me enseñó eso que tú nos platicas hoy de José y que estamos viendo en su palabra. Probablemente no, pero dice el Señor, yo aquí estoy, yo aquí he estado y yo soy tu padre. Se los digo, hermanos, porque a mí me recordó el Señor que por mucho tiempo yo decía, ¿por qué mi papá no me abraza? ¿Por qué a mi papá le cuesta tanto abrazarme? Y una vez me dijo, pregúntale cómo fue su niñez. Pregúntale cómo vivió él de niño. Y cuando tuve la oportunidad de platicar con él y escucharlo y ver cómo él era el tercer hermano de 11 que tuvo y tener que salir desde niño al rastro a cargar pues marranos, a cargar carne de res, a cargarle la bolsa a las señoras, a bolear zapatos desde niño para llevar algo para todos los demás. Y ver a un papá que llegaba borracho y agarrarlo a patadas y agarrarlo a todo esto, dices, ¿cómo te va a dar un abrazo una persona que ha sido tan pateada? ¿De dónde quieres un abrazo? Dice, pero aquí estoy yo, que yo sí te abrazo, que yo ya te abracé desde la cruz y desde ahí te vi. Y si tú, varón, has sido ese papá que dices, ¿cómo me le acerco a mi hijo? No sé cómo abrazarlo, a acercarme y darte un abrazo.
porque no lo aprendí, porque no sé cómo, y me acerco y cuando tengo muchas ganas, pero échale ganas, Yosmar, y no sabes cómo. Y esto es real. Cuando yo entendí eso y me dejé abrazar por el Señor, cambió mi perspectiva de mi papá y ahora ya no me abrazaba él. Yo fui y lo abracé. Yo fui y lo abracé y rompí eso que había ahí, esa barrera que había ahí que dije, Señor, pues, ¿cómo me iba a dar un abrazo? Si hoy tú eres esa persona que dices, yo necesito ser abrazado por el Señor para poder ir y transmitir eso con mis hijos y con mis generaciones, pasa aquí al frente. Hoy es Día del Padre. Yo me preguntaba, cuando abrazamos a un papá de aquí y lo felicitamos, la pregunta es, ¿de qué lo felicitamos? Llevas 3 divorcios. Tus hijos están en droga. Tus hijos están en alcohol. Tu mujer no te tolera. ¿De qué? ¿De qué te van a felicitar? ¿Tratas a tu esposa como trapeador? ¿La tienes como sirvienta? ¿Te sientes con la autoridad sobre ella para calificarla tú? Cuando Jesucristo los invitó y nos invitó, su primer mensaje fue: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Sí, pero, y el sí, pero. El problema es que no hemos entendido. Porque si seguimos viendo a Jesucristo como religión, va a tomarme 2 minutos. Oigan, yo por cierto aprendí mucho de ellos, porque vieron cosas que yo no había visto. Y el Espíritu me mostró algo diferente. Pero a la vez me mostró algo. Ejemplo muy sencillo. Una sencilla pregunta y una sencilla respuesta. No vamos a proyectar nada para que todo el mundo se meta en las preguntas. Número 1. Génesis 1. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, termina diciendo: todo lo que Dios hizo es bueno y bueno en gran manera. Quiero que lo repitas conmigo, porque es la manera de memorizar. ¿Ya lo oyeron? Ahora lo memorizo, lo repito para hacerlo mío. Y vio Dios que lo que hizo era bueno y bueno en gran manera. Si tú dices que eres hijo de Dios, ¿este versículo es aplicable a ti? ¿Seguros? 2. El Creador le dijo al hombre: de todo puedes comer. Aquí hay 2 árboles. Uno que es el árbol de la vida y el otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pregunta: ¿de cuál determinó comer el hombre? ¿Del árbol de la vida
o del árbol de la ciencia del bien y del mal? No los oí. ¿Qué dijo Dios? Porque el día que comas de ese árbol, mueres. Segunda pregunta, ¿qué tanta vida reflejas tú? Los pastores determinaron, ese no fue ese pastor, sino ellos dijeron, queremos repartir chocolates. Dije, pues, buena idea. Ese chocolate, ¿sabes lo que implica? Aún la vida te da una oportunidad dulce de comenzar una nueva vida. Te explico. Número 3. Árbol de la vida y árbol de la ciencia del bien y del mal. Advertencia, si comes de este árbol, mueres. Muy bien. Capítulo 3. Llegó Satanás y le dijo a la mujer, así que Dios te dijo que no, pero tú le puedes decir a Dios que sí. Yo puedo decirle a Dios que no, sí, pero también le puedo decir que sí. ¿Y cómo demuestro yo que le estoy diciendo a Dios que sí? Porque te alimentas del árbol de la vida. Y cuando te alimentas del árbol de la vida, tienes vida. Si no te alimentas, ¿tienes? ¿De qué árbol eres tú? Yo era de el árbol de la ciencia, el bien y el mal, porque nadie me había dicho del árbol de la vida. Caminé creyendo en Jesucristo. Caminé muchos años creyendo en Jesucristo, pero sin voluntad de cambio. Y la vida de Cristo solamente brilla cuando yo decido voluntad de cambio. El problema, varón, es que si no encuentras el camino, tienes un pie adentro y un pie afuera. Todavía luchas. Y el hombre en capítulo 3 le dijo a Satanás, voy contigo, Satanás. Me separo de Dios. Otra pregunta. Cuando Dios dijo, todo lo hecho es bueno y bueno en gran manera, ¿qué calificación le dabas al hombre? ¿10 o lo reprobabas? No te oí. Cuando el Señor ve que el hombre obedece a Satanás y no se alimenta del árbol de la vida, ¿qué calificación le das al hombre? ¿10 o 0? ¿Qué calificación mereces tú? Dice Dios, es el tiempo de enviar a mi hijo a rescatar al hombre, pero al hombre y a la mujer que quieren un cambio de vida. Y llega Jesucristo, se te presenta y sencillamente te dice, tú tienes calificación 0. ¿Qué quieres? No, yo prefiero la religión. Dice el Señor, ¿sigues reprobado? Porque la semilla de Adán está puesta en ti. Y la semilla de Adán te lleva a la muerte porque despreció la vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Determínate si quieres salir de reprobado
Porque los reprobados se quedan sin Dios y los aprobados van con Dios a más. Los aprobados van a una vida de triunfo, no a una vida de derrota. Pero es decisión tuya. Tuya. Reconocer, sin Cristo estoy reprobado. Entonces mi esposa se casó con uno reprobado y por lo tanto tiene hijos. ¿Qué ole? Ya no lo soy. Por lo tanto, ¿tienen hijos qué? Reprobados. Esa es tu actualidad. Chispas. Entonces mi esposa se casó con un reprobado y yo me casé con una reprobada. Pero la religión me ofrece, dice el Señor, ¿y la religión se alimenta del árbol de la vida? ¿También está reprobada? O sea, ¿vas con maestros reprobados? Yo quiero darte un abrazo, pero no a un hombre que estando reprobado, hoy decide ser aprobado. Yo no quiero abrazar al reprobado que trae cara de aprobado. Sale de aquí y es el mismo diablo en su casa. Se quita el disfraz de ángel y se pone el de diablo. Vamos en serio. Hermanos, no tenemos idea el precio que pagó Jesucristo en la cruz para que tú decidieras un cambio de vida. No tienes idea. No tienes idea. Porque el aprobado, fíjate, el aprobado recibe el profundo amor del Señor. El aprobado recibe la provisión constante de su Padre. El aprobado tiene la característica de ser hijo de Dios. El aprobado es imagen para una reprobada. El aprobado es imagen para hijos reprobados. Los aprobados cambian a este mundo, mostrando el poder de Dios en sus vidas. ¿Tú cómo actúas? ¿Aprobado o reprobado? Y ahorita que yo era ministrado con la palabra, el Espíritu me dijo, pregúntales si me ven a mí como padre. Yo les pregunto, a las que están sentadas, a las que están medio sentadas, a los niños que están acá, ¿Dios es tu padre? ¿Reflejas a Dios en tus acciones? Porque si tú dices que eres hija o hijo de Dios, pero no das fruto, exactamente estás fotografiando lo que pasa en tu casa. Vives con hijos que no te aprueban. Vives con hijos que no tienen dirección. Vives con hijos que son gobernados por el mundo. Es una foto. Y hay que colgarlo en la sala. Agarras un lápiz y un papel y escribe el futuro de tu hijo que se ha revelado a Cristo. Y vas a decir a tu esposa, mira, esto hemos sido sembrado tú y yo, pero yo más que tú,
porque nunca vi a mi hijo con ropa sucia. Tú cumplías lavándole la ropa. Nunca vi a mi hijo con hambre, porque tú cumplías con darle de comer. Tú sí diste una imagen, pero yo no. La imagen que yo sembré fue que no di lo que mi hijo necesitaba. Instrucción, enseñanza, testimonio de que Dios tiene poder sobre el hombre caído. ¿Cuántos de ustedes creen y aceptan a Dios como Padre? Allá no, ni acá, ya vieron, nadie. Volten a ver que sus parejas tampoco. Ah, bueno. ¿Cuántos quieren decirle, perdóname, Señor, he dado una imagen negativa de ti? Pero esta declaración tiene que venir de algo. Me decía el Señor, pregúntales si soy su padre. Y soy digno, dice el Señor, de que ellos también me celebren. Dijeron, va. Se han manejado como han querido. Van y vienen cuando hay tiempo, van y vienen, van ondeando la bandera de soy de Cristo. Y ves a una mujer y te la quieres comer, hijo. ¿Sabes qué es eso? Que tu espíritu no ha cambiado. Y sin cambio, dice Dios, es día del Padre, pero no tienen que regalarme porque no me ven como padre digno de recibir un regalo. A ellos lo celebran y a mí no. Cuando Él es el dador de vida. Cuando invierte su tiempo desinteresado en llamarlos, en convocarlos y en decir, esto quiero que sean. Refléjenme a mí si es que soy su padre. La tercera cosa que me mostró el Espíritu Santo es, ¿me regalarían su vida? Porque ahorita dicen que son mis hijos, pero no me reflejan. No testifican de mí. El diablo se los está comiendo. Y dicen que son mis hijos. ¿No sería el día de hoy un día perfecto para decirle al Padre, Padre, te ofrendo mi vida? No sienten calorcito. Oigan, y que no les dé vergüenza, con su esposa y si hay amigos allí que los conocen, que les dan calificación de aprobados. No. Tú le puedes decir a Dios, Padre, perdóname, no te he reflejado en lo que eres amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero me lo voy a pensar. Creo que este es un llamado, pero dame chance de pensarlo. Tú lo puedes hacer. Solo que hay un problema. Dice el Señor,
Mira, puede ser que estoy tocando tu parte sentimental. Puede ser que con mi palabra te estoy avergonzando. Tú dices, quiero terminar con esto. Dice el Señor, espérame. Porque si verdaderamente te entregas a mí y me haces tu padre, la obediencia tiene que venir con esa declaración. Wow. Yo escuché la vida de José, pero la vida de José no hubiera sido si María no dice sí. Tú imagínate que el ángel le propone a María un plan de traer a su hijo a la tierra y le está pidiendo permiso el creador. Y María tenía un compromiso de boda. ¿Tú crees que dijo, cómo me muestro a mi novio embarazada? ¿Cómo voy a convencer a mi novio de que fue de Dios lo que traigo acá? Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. No era fácil. La ley decía no a una relación de embarazo fuera de matrimonio. Muerte. Y ahora el Creador me dice, yo me hago cargo. Tú dime que sí. ¿Tú crees que María no estuvo piensa, y si le dijo que sí y José me desprecia? Dijo Dios, tú dime que sí, yo me encargo de ti. Y ese es tu problema. Los hijos de Dios gozan de paz. Los hijos de Dios gozan de buena salud. Los hijos de Dios son revestidos del amor de Dios. Los hijos de Dios son reconocidos en el mundo porque son distintos al mundo. Los hijos de Dios aman, saben amar, saben abrazar, saben procurar a su esposa, saben darle lugar a su pareja, saben pedir perdón, saben, Señor, me equivoqué, me humillo. Eso es lo que el mundo necesita. Los hijos de Dios se reconocen inmerecedores de la gracia del Señor. Los hijos de Dios saben que son convocados por el Espíritu Santo para que Dios les dé una palabra de vida, como te la está dando hoy. ¿Tú crees que viniste por coincidencia? Hombre, es un plan elaborado para traerte. O alguien te dijo que te iban a dar un chocolate. ¿Te gustaría regalarte a Dios? Con todo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Te gustaría decirle, Señor, Padre, enviaste a tu Hijo porque hoy me estoy dando cuenta que me amas? Padre, hoy me doy cuenta de que te preocupas por mí. Yo que nunca recibí un abrazo, yo que fui despreciado, lo reflejé porque no te conocía, pero a partir de este día del Padre, yo te prometo y me comprometo a ser un verdadero padre como tú. Un hijo de Dios
establece imagen en su casa. Un hijo de Dios no tiene un plan personal de vida. Dios se lo diseña. Un hijo de Dios nunca está solo. El Espíritu del Señor está con él. Un hijo de Dios no tiene que ir a un psicólogo a buscar orientación. Un hijo de Dios que ha sido revestido por el poder de Dios tiene la autoridad de Cristo a su disposición. Un hijo de Dios no pone en un estrado arriba a su patrón. Un hijo de Dios visualiza por qué está en ese lugar. Y no va a estar ni un minuto más a lo que el Señor designe. Un hijo de Dios brilla en medio de la oscuridad. Un hijo de Dios es envidiado por los que no son hijos de Dios. Son hijos de Dios por derecho de creación, pero no sometidos a su gobierno. Un hijo de Dios llora con el Padre, llora con el Hijo, llora con el Espíritu Santo por aquellos a quien no se les ha compartido el evangelio del reino de los cielos. Un hijo de Dios sabe lo que vale una vida humana. Un hijo de Dios no trabaja para generar riqueza, disfruta de las bendiciones que el Padre le da. Un hijo de Dios en todo tiempo busca su intimidad con el Padre. Tiene que tomar una decisión, busca un baño, se mete, clama al Señor y lo mira de frente. Un hijo de Dios no tiene que recibir, sino el amor del Padre que le dice, pásale, y ante el trono de la gracia, ábreme tu corazón. Sufres, yo soy tu bendición, yo soy tu paz. Un hijo de Dios no busca que una candidata le resuelva la vida. Oigan, José se fue sin trabajo a Egipto. Claro, 2-3 kilos de oro, incienso, mirra. Dijo Dios: José, por cuanto tú me dijiste que sí y te estás haciendo cargo de mi hijo con la responsabilidad de un verdadero padre, yo tengo resuelta tu vida. Te vas a ir a Egipto, vas a buscar la mejor casa, vas a buscar el mejor caballo, el mejor burro, la mejor comida, y yo me encargo de sostenerte, porque estás cumpliendo con mi propósito y renunciaste al tuyo. Yo pregunto a las mujeres, oigan, ¿no les gustaría un esposo así? ¿Están orando por un esposo así? Pues hoy le responde el Señor. Pero tienen que regalarse a Dios por medio de Cristo. Yo me regalo cuando digo, Señor, todo lo que soy, espíritu, alma y cuerpo, te lo regalo. Dice el Señor, ¿me regalas todo lo que tú eres? Te lo regalo. Convénceme. Porque si me convences, yo te doy mi espíritu que te da categoría de hijo.
y vas a ser reconocido mientras seas mi hijo por siempre. Oye, pero siendo tu hijo, ¿me vas a dar compañera? Dice el Señor, ¿me la pidió Adán? Se la di, pero no es la que tú crees. Dice la Biblia, tú ves lo de afuera. Dice Dios, yo veo el corazón. Por eso, el profeta dijo que el Hijo de Dios iba a ser como cualquier otro, sin atractivo visual, para que la gente por su hermosura no lo siga, sino por lo que es. ¿Quién quiere regalarse? Yo no los presiono. Lo que Dios me pidió, yo se los dije. Si me están viendo como padre, mi mejor regalo, dice el Señor, es tu vida. ¿Quién de ustedes se quiere regalar? Los que se quieran regalar, doblen su rodilla y vamos a decirle al Señor, yo me regalo a ti, sin obligación, sin presiones. Ahí donde estás, dile, humíllate, dile, ¿sabes qué, Señor? Hoy es el Día del Padre, pero díselo desde adentro de ti. Díselo, Dios, Padre mío, hoy me regalo a ti. Perdóname, Señor. En tu presencia estoy. Tú me conoces. Sabes dónde he fallado. Y hoy lo reconozco. Voluntariamente me arrepiento y acepto a Jesucristo, tu único Hijo, que vino por mí. Me entrego a Él como tu Hijo, me entrego a ti como mi Padre y me entrego al Espíritu Santo como mi Maestro, mi Consolador. Aquí estoy. Recíbeme en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Nos vamos contentos? Mujeres, ahora sí, celebren el Día del Padre. Porque ahora son ángeles con alas. Amén. Así que denle lo mejor. Gozo y paz en sus corazones.